Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por contar con ustedes esta mañana tan lluviosa, especialmente desagradable para todos los que hoy nos hemos tenido que mover. Así que gracias por el esfuerzo. Muy buenos días. Ilustrísimo señor don Moisés Guillamón Ruiz, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid, especialista en asunto de lo mercantil por el Consejo General del Poder Judicial. Ilustrísimo señor don Rafael Abril Manso, magistrado asesor responsable del área mercantil del Gabinete de la Secretaría del Estado del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes Generales. Y doña Ana Burgos de María, directora general de Valoralia, empresa especializada en liquidación de activos. Empresarios, autónomos, señoras y señores, como gerente del Club Cámara Madrid, es para mí un placer darles la bienvenida a esta sesión que celebramos hoy de la mano de nuestro socio jurídico Premium, Artículo 27. Estamos especialmente orgullosos y agradecidos con este despacho por ser el promotor de esta importante iniciativa dirigida a autónomos, empresarios y directivos. Y Artículo 27 es nuestro despacho referente en la Cámara en el área de reestructuración, insolvencia y derecho concursal. Hoy han hecho un gran trabajo al traer al extraordinario panel con el que contamos hoy, que nos darán de magistrados especialistas que nos darán a conocer sus diferentes puntos de vista sobre aspectos clave en la aplicación del derecho concursal, como son la aplicación práctica del concurso sin masa, la operatividad del concurso especial para microempresas, novedades en la responsabilidad de administradores, los problemas prácticos en la liquidación de activos y más. Así que muchas gracias por acompañarnos. Por último, recordarles que a la finalización de las intervenciones podremos disfrutar de un vino español que nos dará oportunidad para charlar entre nosotros. Y sin más, cedo la palabra a doña Ana Burgos de María, que se encargará de moderar esta interesante sesión. Así que nada más, muchas gracias. Adelante. A la Cámara de Comercio por darnos la oportunidad, Artículo 27 y a Valoralia, en dar estas charlas que al final pues, son de gran valor para todos ustedes porque efectivamente se comparten una serie de criterios y una serie de ideas que verdaderamente tenemos en la gozada de encontrarnos con estas personas que nos apoyan y nos dan su mejor versión de lo que es este tema en el ámbito concursal. Abordaremos desde la aplicación práctica del concurso sin masa, la operatividad del concurso especial para microempresas, las novedades en la responsabilidad de administradores hasta las dificultades que se pueden encontrar también las empresas en la liquidación de activos. Tomará la palabra en primer lugar don Rafael Abril Manso. Muchas gracias. Antes de dar comienzo a mi intervención, quisiera mostrar mi agradecimiento a la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Madrid, en primer lugar, y también a la empresa Artículo 27, abogados y economistas, por haber confiado en mí, por invitarme a participar en estas interesantes y también necesarias jornadas formativas. También agradecer a Ana la presentación y a mi compañero, el otro ponente, el ilustrísimo señor don Moisés Guillamón Ruiz, una referencia como compañero en el ámbito mercantil, que nos va a ilustrar sobre todo de aspectos, en relación a aspectos de carácter concursal. Yo voy a ceñirme quizá más a poner de manifiesto cuestiones de actualidad mercantil más que concursal, sin perjuicio de que entremos también a hacer comentarios en materia concursal, especialmente en todo lo que puede ser relevante o ya lo está siendo a lo largo de este año 2024. Gracias por la invitación, que espero ser acreedor de la misma y estar a la altura que la exigencia de una actividad formativa como esta implica. Empiezo, en primer lugar, con una novedad que no es tan novedad porque estamos hablando de una norma que en realidad es una norma del año 2023 que entró en vigor el 29 de julio de 2023, pero que es muy importante porque ha supuesto un nuevo paradigma en el ámbito de las modificaciones estructurales. Contábamos hasta entonces, hasta el año 2023, con una ley, la Ley 3/2009, de modificaciones estructurales que necesariamente ha tenido que ir adaptándose a la normativa comunitaria y que ha sido objeto también de diferentes reformas,
una muy temprana por la Ley de Sociedades de Capital, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que poco tiempo después de aquella ley de 2009 entró en vigor, y también necesariamente por las sucesivas reformas en materia concursal, especialmente con el texto refundido de la Ley Concursal del año 2020 y más especialmente aún en el ámbito de los planes de reestructuración con la Ley 16/2022 de 5 de septiembre que modificó el texto refundido de la Ley Concursal. Yo voy a tratar de ser un poco esquemático en cuanto a qué cuestiones son importantes a lo largo de este 2024 en materia de modificaciones estructurales. Una vez superado el régimen transitorio que establecía la ley y que ha supuesto algún que otro quebranto y problema interpretativo en la materia. Es cierto que, como la competencia ahora en las calificaciones registrales van a depender de los registradores mercantiles, estamos, o al menos los que de alguna manera vivimos el mundo del derecho mercantil, muy interesados en conocer cuáles son los criterios interpretativos que van siguiendo los registradores mercantiles en la aplicación de la nueva normativa, sobre todo en el ámbito de las modificaciones estructurales transfronterizas. Por tanto, resoluciones de la antigua Dirección General de los Registros y el notariado, actual Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por una parte, y también novedades jurisprudenciales que vayan recayendo en esta materia van a ser de un especial interés en el ámbito de las modificaciones estructurales. Las modificaciones estructurales, ni que decir tiene, que se hace referencia a la fusión, a la escisión, a la transformación y a la cesión global, en globo de activos y pasivos, pero aborda esta normativa a través de un Real Decreto Ley tanto las internas como las transfronterizas intra y extraeuropeas, es decir, las que se producen o desarrollan tanto dentro como fuera del espacio económico europeo. Son muchas las novedades, pero así de forma, ya digo, esquemática y que puedan resultar interesantes en el ámbito empresarial, yo destacaría, en primer lugar, la obligatoriedad para las empresas de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social. Esto ya plantea una primera duda. ¿Es posible acometer una modificación estructural cuando el certificado sea negativo? Es decir, basta con solicitar el certificado a la agencia tributaria en los términos de los artículos 72 y siguientes del Real Decreto de 27 de julio de 2007 para que sea suficiente el cumplimiento formal de ese requisito o en la interpretación que considero que es la más acorde con el propio texto normativo, si ese certificado, más allá del aspecto formal, contiene un aspecto negativo, porque el saldo es negativo, ¿es posible abordar la modificación estructural o no? Yo creo que como regla general, no. El certificado no solamente cumple un requisito de carácter formal para aportar con una documentación que se exige para una modificación estructural, para una fusión, por ejemplo, sino que es necesario que tenga un contenido que pueda, en su caso, ser valorado e impedir esa fusión. Sin embargo, la respuesta no puede ser del todo contundente porque en el caso de reestructuraciones empresariales o en el caso de concurso nos encontramos con que pueden estar en situación de insolvencia, de hecho lo estarán, y además, abordando una reestructuración, no va a ser infrecuente que el certificado sea negativo y, sin embargo, con ello no se impida la finalidad última, que sería la de abordar la reestructuración de la empresa, que ahora expresamente se regula en esas novedades, especialmente con el texto refundido de la ley concursal, el que pueda llevarse a cabo en situación de insolvencia. En segundo lugar, un poco lo que les adelantaba, que nos va a interesar mucho los criterios que mantengan los registradores mercantiles en relación con el control de la legalidad de las operaciones que se realicen, sobre todo en operaciones transfronterizas. Y no solamente el control de la legalidad, de la adecuación al procedimiento que se siga, de modificación estructural, sino también
para comprobar si hay abuso o fraude o si existen realmente sospechas de abuso o fraude. Esto nos va a llevar a problemas de extralimitaciones. Nosotros lo vemos en el ámbito concursal, de si realmente el registrador cumple con su función de calificación registral exclusivamente sobre las formas extrínsecas del documento, etcétera, etcétera. O si puede abordar el examen del documento, pero en cuanto a su contenido. Evidentemente, aquí la ley le habilita para, en supuestos de abuso, en supuestos de fraude transfronterizo, expresamente abordar el examen del contenido de la reestructuración o de la modificación estructural que se está llevando a cabo. Plantea problemas esto a veces con el derecho de establecimiento, la libertad de establecimiento como uno de los pilares básicos de la Unión Europea, libertad de circulación de personas, capitales, derecho de establecimiento, que tiene que ser un foco que, en este caso, guíe la actuación del registrador mercantil. Luego, sí es verdad que en este ámbito de las interpretaciones que se puedan llevar a cabo por los registradores mercantiles, plantea o puede plantear problemas todos los mecanismos que la ley establece de simplificación de modificaciones estructurales. Hay procedimientos muy simplificados en función de las cuantías que se manejen, en función del número de trabajadores que tenga la empresa, etcétera, que pretenden agilizar y no entorpecer el desarrollo de una modificación estructural o alargarla en el tiempo indebidamente. Vamos a ver cómo se conjuga el supuesto tipo normal con estos supuestos ágiles o abreviados de modificaciones estructurales. Desde el punto de vista de la publicidad, se insiste mucho en la ley sobre la necesidad de informar públicamente de modo transparente qué modificación estructural se acomete. Y en este sentido, además del proyecto de operación, que debe insertarse en la página web o depositarse en el registro mercantil, se exige también un anuncio público que informe a socios, a acreedores y también a representantes de los trabajadores, y en el caso de que no haya representantes, a los propios trabajadores, de la posibilidad de realizar alegaciones u observaciones acerca de esta modificación estructural. Se les da un plazo específico de 5 días laborales para que esas observaciones sean realizadas ante la Junta General. Se insiste en esa línea de transparencia de operaciones en la necesidad de que los administradores sociales informen a socios y a trabajadores, no solamente a través de ese anuncio, sino que emitan un informe público para explicar la operación que hasta ahora tenía una única sección y que ahora mismo va a tener, no de forma obligatoria, pero sí potestativa, 2 secciones, una para socios y otra para trabajadores. La de socios puede prescindirse de ella si todos los socios acuerdan en ese sentido que el informe no sea exigible. Y luego, además del informe de los administradores, se exige también un informe, en buena lógica, de un experto y se regula de manera detallada en la ley el contenido de ese informe. Como principales novedades, destacar que el informe debe incluir la opinión del experto acerca de si la compensación en efectivo que se ofrece a los socios por su derecho a vender o a enajenar o a transmitir las acciones o participaciones es o no adecuada. Quiere decirse que va a tener que pronunciarse el experto sobre si esa compensación económica se ajusta, entre comillas, a derecho o no y a precios de mercado. También va a tener que realizar una valoración sobre las garantías ofrecidas, en su caso, a los acreedores, evidentemente, de las empresas que puedan ser objeto de modificación estructural. Sí. Una pregunta. El informe del experto independiente, en este caso, sería potestativo para las sociedades anónimas, ¿no? Pero no en el caso de las sociedades limitadas. Bien, tenemos un problema porque efectivamente se prevé para sociedades anónimas, pero cabe la posibilidad de la absorción de una sociedad anónima por una limitada, al menos teóricamente es posible. Si estamos en una situación como esa y se produce un apalancamiento, el experto tiene que emitir informe. Es decir, son situaciones excepcionales, pero sí se requeriría en ese supuesto particular del informe del experto, a pesar de que afecte
principalmente a una sociedad limitada. Bien, no quiero enrollarme tampoco mucho más con esta ley, pero es una ley muy importante que, a pesar de ser una ley que lleva muy poco tiempo en vigor, menos de un año, es una norma muy importante que va a dar sus primeros pasos en la aplicación y que nos va a mantener alertas acerca de las interpretaciones que desde los registros se nos puedan ir dando y también las primeras resoluciones administrativas que puedan recaer al respecto. Otra ley importante, no es una ley tampoco muy cercana en el tiempo, pero que sí yo la llamo ley bomba racimo, porque es una ley que tiene un contenido tan disperso que exige luego de un desarrollo reglamentario no solo de la ley, sino de determinados aspectos de la ley. Me explico. La denominada ley de startups, es decir, la ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes, es una ley muy importante, es una ley de fomento que se ubica fundamentalmente en el ámbito de la industria para promover empresas de carácter tecnológico, determinadas empresas con unos requisitos muy específicos, como veremos, pero que en el fondo es un poco el futuro del tejido empresarial. De aquí, pues yo calculo a 10, 15 años. ¿Por qué? Porque las startups, tal y como están descritas en la ley, van a permitir, por ejemplo, herramientas pedagógicas, van a permitir situarse en distintos aspectos de la vida económica y mercantil de un país, y esto va a llevar a un desarrollo reglamentario de cada uno de esos aspectos. Uno de ellos, que acabo de citar ahora, por ejemplo, es la startup que establece el régimen jurídico para los estudiantes. Ahora mismo hay un proyecto de Real Decreto que está siendo objeto de información pública, en este caso pública interna por parte de otras administraciones públicas afectadas, entre ellas el Ministerio de Justicia, donde tenemos que pronunciarnos sobre las bondades de este reglamento, un reglamento de 45 artículos que específicamente controla la implantación de empresas emergentes que establezcan materiales pedagógicos para alumnos en cualquier ámbito universitario, de formación profesional, etcétera, etcétera. Y el régimen jurídico básico, porque esto en realidad se prevé en la ley, su desarrollo reglamentario, pero el régimen jurídico básico van a ser estos 45 artículos para la startup del estudiante, que es así como se denomina. Es curioso que estamos asumiendo cada vez más los anglicismos hasta el punto de que, bueno, es más fácil acudir casi al anglicismo que a la traducción al castellano, hasta el punto de que se habla fomento del ecosistema. Yo siempre había pensado que esto del ecosistema tenía algo que ver pues, con el medio ambiente, pero bueno, el desarrollo, la sostenibilidad afecta a las empresas, al ámbito mercantil. Lo tenemos ahí con la necesidad ahora de emitir informes de auditoría anuales para grandes empresas sobre temas de inversiones en materia de protección medioambiental. Quiero decir con esto que esta ley es un poco una ley bomba racimo, una ley central de la que luego se desprenden muchas otras normas que especialmente a lo largo de 2024 y principios de 2025 vamos a ir conociendo. La norma está en vigor desde el 23 de diciembre del año 2022 y la finalidad no es otra que la de fomentar o apoyar empresas emergentes innovadoras de base digital. Hoy en día lo que hemos experimentado como grandes novedades tecnológicas las sufrimos todos los días. ¿Quién no consulta una app diariamente en su móvil para acceder a cualquier cosa, para coger un Uber, para pedir comida Globo, para cualquier cosa? Y esto es el futuro. Miento, es el presente. Es el presente. Quien no esté al tanto del manejo sencillo de plataformas digitales realmente no está ya en este mundo. Ya no digo los chicos o chicas jóvenes que tienen un manejo absoluto. Pues esto requiere, junto con la inteligencia artificial, de una importante reglamentación, porque no sabemos muy bien perfilar cuáles son los límites que
sobre todo desde el punto de vista legal, se pueden establecer al desarrollo de estas plataformas. Y luego es muy importante acertar en el diseño de estas empresas porque ellas van a acogerse a una serie de beneficios o de incentivos económicos y fiscales que evidentemente exigen pues, restringir en cierta medida tanto por el objeto que tiene que ser tecnológico o digital como por el número de trabajadores, el capital social que tenga la empresa, etc. ¿Qué requisitos pide la ley precisamente para poder ser considerada una startup o una empresa emergente? Pues no cabe la posibilidad de que se aplique el concepto de startup a empresas ya consolidadas en el tiempo, aunque tengan una base tecnológica. Por ello, se les requiere una antigüedad, una juventud más que una antigüedad, no superior a 5 años, excepcionalmente. En algún sector se admite la posibilidad, como en el caso de la biotecnología, de que se amplíe a los 7 años o en el caso de empresas que hayan desarrollado tecnología propia y que haya sido íntegramente diseñada en España. En este caso sí cabe la posibilidad de la ampliación de esa antigüedad a los 7 años. En segundo lugar, como regla general, que se trate de empresas que no surjan de una modificación estructural, es decir, que no surjan de una fusión, de una escisión o de una transformación, salvo que esta modificación estructural sea, a su vez, de empresas que cumplan los requisitos y que sean otras startups, otras potenciales startups. Que sean empresas que no distribuyan en dividendos, que no coticen en bolsa, que su sede o establecimiento principal y permanente lo tengan en España, que al menos los trabajadores tengan un contrato laboral en un porcentaje del 60% en España y que no superen un volumen de negocios anual de 10 millones de euros. Si no, estaríamos hablando ya de grandes empresas y, por tanto, la finalidad es la de crear tejido empresarial de esta naturaleza y, por tanto, los incentivos de carácter fiscal que puedan llegar más a empresas de tipo PYME más que a grandes empresas. Y, por supuesto, ya lo que es el objeto que tiene o que ha de tener la empresa, que es un objeto de emprendimiento innovador y que cuente con un modelo de negocio estable en el ámbito digital. Una novedad importante y de la que se hace depender todo el sistema es la de la empresa certificadora, que es ENISA, que es la Empresa Nacional de Innovación, que es la que va a acreditar que efectivamente la potencial aspirante a startup y a esas medidas de apoyo de emprendimiento empresarial pues cumple con los requisitos establecidos en la ley. Está adscrita al Ministerio de Industria y Turismo y las diferentes startups con su objeto y con la reglamentación específica, todas van a depender de este centro público de certificación. ¿Qué incentivos fiscales son los que se establecen para beneficiar a las startups? Fundamentalmente una reducción del tipo en el impuesto sobre sociedades y en el impuesto sobre la renta de no residentes del 25 al 15% en los 4 primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva. También la aplicación del régimen fiscal especial de trabajadores desplazados, la posibilidad de aplazar pagos de deudas tributarias durante los 2 primeros periodos impositivos en el caso del impuesto sobre la renta de no residentes y del impuesto sobre sociedades y como ventajas administrativas, fundamentalmente una especie de ventana única y exclusiva para agilizar la creación de una empresa emergente en un solo paso, una reducción de los aranceles notariales y registrales para la inscripción, sobre todo, de sociedades de responsabilidad limitada y un dato que me parece muy interesante, aparte de lo que es la moratoria que existe ahora mismo desde la época de la pandemia, de no utilizar la causa de disolución empresarial del artículo 363, 1e del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, es decir, que quede reducido el patrimonio neto a menos de la mitad del capital social. Esto no es exigible a estas empresas, al menos durante los 3 primeros años desde su constitución. Es decir, que pueden estar por debajo
de la mitad del patrimonio neto y no incurrir en causa de disolución, porque se sobreentiende que los primeros años son años de inversión, no son años de recepción de beneficios, ni siquiera de años para igualar las inversiones o los costes empresariales. Pasamos a otro bloque. Yo no sé si estoy comiendo mucho tiempo, si acaso 10 minutos más. Un tema que es muy importante para los empresarios, es la factura electrónica. Se ha generalizado ya el tema de la factura electrónica. La ley crea y crece, es la ley del año 2022, que también ha supuesto la necesidad de adaptación de los empresarios a este nuevo régimen, digamos, administrativo, de manera que las empresas y los profesionales tienen que expedir, que remitir y que recibir facturas electrónicas en todas sus operaciones con otros empresarios y profesionales. ¿Y qué ocurre? Que probablemente a partir del año 2025 pues nos encontremos con el desarrollo reglamentario de esta ley y, por tanto, con unos plazos ya para aquellos rezagados que no utilicen este sistema y que puedan ser objeto de sanciones, primero infracciones y después sanciones. Registro Central de Titularidades Reales. Ese registro depende del Ministerio de Justicia, actualmente Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y es un registro muy importante. Quizá no tanto como registro público concursal, pero sí que es muy importante para tener constancia y centralizar en el Ministerio de Justicia un registro electrónico que permita obtener toda la información disponible sobre titularidades reales, así como la que se obtenga no solo de los registros públicos, sino también del Consejo General del Notariado y de los registros mercantiles. Afecta a personas jurídicas y a entidades o estructuras que no tengan personalidad jurídica, pero que tengan su sede efectiva o su dirección principal en España, o bien que estén administradas por personas que residan o que estén establecidas en España. Y también aquellas otras entidades o estructuras que no tienen personalidad jurídica, pero que no estando gestionadas en España o que no estando gestionadas por personas que residan en España, sí que pretendan establecer relaciones estables de negocio, excepcionalmente ocasionales, o bien pretendan adquirir bienes inmuebles en España. Es importante tener este control para, de alguna manera, saber a quién pertenecen los bienes inmuebles que tenemos residenciados en nuestro país y si están gestionados fundamentalmente por empresas españolas o no. También es cierto que este registro va a obligar a las empresas necesariamente a emitir un informe actualizado y al que todos los años tiene que accederse públicamente en este registro especial de titularidades reales. Por lo demás, reestructuraciones casi lo dejamos para luego el tema concursal. Sí, un apunte, el año 2023 fue prácticamente el año de vigencia fuerte de los planes de reestructuración previstos en la Ley 16/2022. Ya a finales del año 2022 pudimos ver las primeras resoluciones sobre formación de clases, pero bueno, hemos tenido la oportunidad, y Moisés además es autor de resoluciones en este sentido. Yo creo que el single home es tuya. Quizá la que más ha destacado ha sido el plan no consensual de reestructuración de Celsa, que ha sido como la imagen o el escaparate de las reestructuraciones empresariales en nuestro país, pero bueno, ha habido otras muchas que quizá en menor medida de lo que el legislador preveía, pero yo creo que una vez que se está consolidando ya el recurso a los planes de reestructuración empieza a ser más frecuentes y sobre todo también pues el sistema del PREPAC ya empieza también a utilizarse. Lo que decía antes de los anglicismos que realmente se nos imponen en la vida diaria mercantil, es que hoy nadie habla de empresa empaquetada todos utilizamos la expresión prepack o prepack y ya casi ensayamos con nuestro, en mi caso, deficiente inglés. Pero decirles que sí que lo que se espera es la consolidación, especialmente a partir de 2025,
y la utilización habitual del plan de reestructuración empresarial. En el fondo, fíjense, les decía antes del PRIPAC, pero la propuesta de directiva de la Comisión Europea, que es la que se está trabajando ahora, de armonización de ciertos aspectos del régimen jurídico de la insolvencia, va a cambiar o va a incidir mucho, sobre todo, en el tema del PRIPAC, así como en las acciones, la rescisión de las acciones concursales y otros aspectos que luego nos comentará Moisés, que es el tema de microempresas, que yo me permitirá una licencia, y es que me parece que no se puede exportar lo que en casa es un fracaso. Y un fracaso patrio es el libro tercero del texto refundido de la ley concursal, hasta el momento, que es desde luego, es una regulación muy voluntarista. Si nos atenemos a cuál es la intención del legislador, es magnífica, es acercar más a la ciudadanía el proceso concursal, hasta el punto de que no necesite a nadie para iniciar su propio concurso, el propio deudor, del que tenemos que fiarnos todos, puede hacer su plan de liquidación de sus bienes. Para eso hay una plataforma que no funciona, que es la de liquidación de activos concursales. Bueno, pues podrán creernos que este sistema, que es un experimento en nuestro país, nos lo han comprado en Europa. Nos lo han comprado en Europa y a mí me llama mucho la atención. Yo creo que se están dando cuenta, se están dando cuenta, porque ahora hay una voluntad decidida por parte de Alemania y Finlandia de no aprobar ese libro tercero español versión europea, y hasta el punto de que yo no le veo mucha salida, aunque la Comisión apuesta por ello, y hay algunos países como Portugal o Francia que le ven bondades al sistema. Yo sinceramente no es que no le vea bondades, yo creo que es una subespecialización de lo que es un concurso de acreedores de un empresario individual o de una empresa, sea mediana, pequeña o grande. Las especialidades quizá tengan que venir más por el objeto al que se dedica propiamente la empresa, bancario, seguro, o digamos una empresa de mercado de otros sectores de servicios o industriales, pero no propiamente por el hecho del número de trabajadores que tenga la empresa. Puede establecerse alguna especialidad en el libro primero y en el libro segundo, en algunos artículos, pero no es necesario hacer un libro tercero específico, que hasta el momento es un fracaso. Ya digo que en Europa, de momento, nos lo han comprado, y ahora hay dos países que se han puesto de lado y les da lo mismo lo que diga la propuesta de directiva o la directiva futura sobre microempresas, que son Países Bajos y España. La autora, la promotora, la exportadora de la idea, ahora le da lo mismo, o nos da lo mismo en Europa, que lo aprueben, que no lo aprueben. Esta es, de verdad, de estas incógnitas que a uno se le plantean. Hemos puesto un énfasis tremendo, olvidándonos que un tema que es importante, que es la MAIN, la memoria explicativa, cuando se va a abordar un texto legislativo, es muy importante determinar si eso conlleva o no gasto público, porque en función de que lleve gasto público, las exigencias son otras, y además la intervención de la Hacienda Pública y especialmente del Ministerio de Economía es otra, mucho más intensa que cuando no lo lleva. Bien, pues esta es una ley que teóricamente no llevaba o no conllevaba, la Ley 16/2022, gasto público. No sé dónde va a salir la plataforma de liquidación de bienes o de activos concursales si no hay gasto público, porque es una plataforma pública. Otra cosa es que se permita pues la utilización de plataformas de otras empresas especializadas, pero eso no es lo que dice el texto refundido de la ley concursal. Habla de una plataforma concursal. Que se pueda acudir a empresas especializadas, por supuesto, y también al BOE, no se excluye la posibilidad de que sean las subastas del BOE, que para eso está también, y no deja de ser una agencia pública. Pero a día de hoy es un fracaso, algo que tenía que estar en vigor desde el 1 de enero de 2023. Estamos en junio de 2024.
Bien, pues el miércoles en Bruselas se van a discutir, entre otras cosas, pues comités de acreedores y deberes de los administradores sociales, pero ya se ha discutido profundamente el tema del libro, lo que aquí es el libro tercero, y de momento sigue vivo, pero no sé por cuánto tiempo. Dos apuntes y ya permito que intervenga mi compañero. En transporte y movilidad me llama la atención, bueno, el transporte ferroviario prácticamente lo que hay es una implementación, sobre todo en el ámbito internacional, de lo que era un convenio, el convenio de Ciudad del Cabo, sobre garantías internacionales de elementos de equipo móvil, que ahora, además de dar una uniformidad jurídica y más seguridad jurídica en el ámbito internacional, sobre todo va a permitir, uno, crear un registro internacional con sede en Luxemburgo para estas garantías internacionales y, dos, permitir y facilitar el acceso a la financiación, reduciendo el coste financiero para los operadores ferroviarios. Y en las VTC, en las licencias de transporte de viajeros, aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, se está tramitando pues, el desarrollo de un reglamento que regule específicamente el tema de las limitaciones para estas autorizaciones VTC, sobre todo porque en el ámbito de los transportes urbanos se delegó en las comunidades autónomas y en municipios la posibilidad de tener una regulación, una normativa específica y con ello la posibilidad de tener autorizaciones adicionales para determinados desplazamientos. Y finalizo con una referencia a estas licencias VTC en Cataluña. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por planteamiento de cuestión prejudicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se ha pronunciado recientemente con una sentencia en el asunto C50/21, Prestige and Limousine, en el que viene a decir que esa proporción de una licencia de VTC por cada 30 licencias de taxi contraviene las normas del mercado interior y que, por tanto, es contrario a los postulados de la Unión Europea y, por tanto, no se puede admitir. Y la interpretación que da va a exigir ahora que el pronunciamiento que realice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tenga en cuenta este parecer del Tribunal de Justicia. Y ya, me olvido del reglamento de inteligencia artificial y de otras normas que también van a estar presentes, yo creo que más en el primer semestre de 2025 que en el segundo de 2024, para entrar en los aspectos concursales y decirles que es objetivo legislativo del Ministerio de Justicia, otra cosa es que se consiga, el que cerremos 2024 con la aprobación de los 3 reglamentos concursales: Reglamento de la Administración Concursal, Reglamento del Registro Público Concursal y Reglamento de Estadísticas Concursales. Y también es voluntad, en este caso de la Comisión Europea, de que el Consejo y el Parlamento aprueben en este año 2024 lo que hasta ahora es una propuesta de directiva para que sea la nueva directiva de insolvencia en el ámbito de la Unión Europea. Y ya les dejo con mi compañero para tratar los temas que en materia concursal sean oportunos. Vale. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Lunes por la mañana lluvioso en junio. Ya es un poco raro, ¿verdad? Pero es agradable. Estuve el año pasado, yo creo, en estas jornadas. Además, me acuerdo de una pregunta que me hicieron al entrar que me dejó un poco en shock. No se me olvida. La pregunta del fiador antes de la exoneración. Pues seguimos con la misma incertidumbre y con esos problemas no resueltos. Como es una exposición sobre cuestiones novedosas en el ámbito concursal y mercantil, pues voy a intentar ofrecer, si tengo como 40 minutos, y de verdad a mí no me importa que me interrumpan y me pregunten cualquier cosa relacionada con la materia de la que estoy hablando, de verdad, no hay ningún problema, yo retomo, no tengo ningún problema. Y también les pido disculpas si hay alguna persona que ha recibido alguna resolución mía con la que no están de acuerdo, porque vamos muy rápido, vamos con muchísimas cosas. Me refiero, pues, por ejemplo, que se haya pedido un concurso sin más, él le haya dicho que no, que se vaya al libro 3 y entonces se ha enfadado porque ha tenido que ir el letrado o el empresario ha dicho, ¿pero esto qué es? Pues en el otro sí.
o en Sevilla no, o yo qué sé, ¿no? Ese es un problema importante que tenemos, lo estamos intentando resolver con profesionalidad y yo personalmente con muchísimo trabajo y esfuerzo, y me empeño también en explicarlo pues en estos foros cómo lo estamos intentando hacer, y la visibilidad de Madrid para que también vean que ante todos los problemas que tenemos con este texto refundido, que son muchos, intentamos resolverlo de una manera profesional, pero es muy difícil de arreglar algunas cuestiones que no tienen por ahora forma de resolverse hasta que haya un pronunciamiento por las audiencias. Pongo 3 ejemplos básicos. En exoneración se exonera todo, se exonera lo comunicado. ¿Y a dónde va ese título de ese auto? En homologación, que homologamos todo o no homologamos si vemos algo. En micro, ¿qué hacemos si unos me lo ha cesado o no ha cesado la actividad? En responsabilidad de administradores, ahí va, pero si me sancionan, me han metido una demanda del 241, lo voy a decir así, aunque una acción individual, y en un juzgado me dicen que sí, en otro juzgado me dicen que no, y además luego no tiene bienes. Pero de verdad yo creo que si se quedan con el mensaje de yo estaba más cómodo como estábamos con anterioridad a la Ley 1622. Había reformado el texto refundido en marzo, había entrado en vigor en septiembre. Después de todas las reformas teníamos un gran esqueleto en el que todos nos movíamos, y se han introducido un libro 3 que es bastante complicado trabajar con él, pero aún así nos esforzamos en trabajar, y yo concluyo a diario y declaro a diario procedimientos de microempresa, aunque ahí hay unos problemas de verdad, en cuanto a unos problemas al que uno, tanto digo del juzgado como por parte de los letrados, de los acreedores y los deudores, pues que son difíciles de sostener, son de logística. Es que no he podido acceder al formulario, es que tengo que personar, es que donde cobro mis honorarios y no tengo formulario. Hay unos problemas, pues bueno, pues estamos trabajando todos en ello. Y lo que no hacemos es cerrar el libro 3. Si nos lo han puesto en vigor, no es para irnos todos por el libro 1. Y con el libro 2, bueno, como yo lo llamo un poco el juguete de los bancos y de los fondos en relación a las reestructuraciones, aunque para 5 cosas que tenían que estar un poco bien finas, pues se han expuesto rápidamente por los letrados instantes en los juzgados, y al final encima surgen unos problemas importantes en cuanto a si se puede homologar o no. Pero partiendo por el principio, y de verdad lo digo desde el punto de vista de que esto es lo que hay, tenemos que trabajar con ello, y antes un empresario acudía a su letrado, que si es que tenía, si no acudía al letrado que le hacía la renta y la de su familia, acudía y decía, pues tengo dificultades económicas. De pronto se lo miraba la dirección letrada y decía, pero si es que no, estás fatal, te tienes que ir a concurso. Y ahí acababa un poco el asesoramiento, le presentaba el concurso, y con los bienes que había, el pasivo que había, el juzgado abría, luego nombraba un administrador concursal, el administrador concursal dentro de lo que había liquidaba, y si no había para liquidar, pues se concluía. Han cambiado un poco las reglas, y entonces, tanto desde el punto de vista externo, el asesoramiento que realiza la dirección letrada es un poco complicado, porque no te puedes pillar las manos. Y ya lo digo de verdad con conocimiento de causa, en cuanto a que incluso concluido un concurso, por insuficiencia, la agencia tributaria está esperando en determinadas resoluciones. Entonces, el consejo que dé una dirección letrada consistente en te voy a declarar en concurso con activo cero y este es el pasivo porque ahora la ley lo permite, y vende eso con anterioridad, pues tiene sus riesgos, porque al final a lo mejor no se te abre el concurso, pero encima la sociedad luego hay que concluirla, y por otro lado, además, te puede venir la agencia tributaria diciendo que no tienes una liquidación ordenada y que van contra la cuota resultante, que no es la de liquidación. Y todo ello, además, sin perjuicio que te puedan presentar una demanda de acción individual de responsabilidad por haber hecho esa actuación consistente en tener un activo con un inmovilizado en una determinada fecha, haber acudido al despacho y que te hayan dicho que vas a presentar el concurso y después se declare y concluya sin masa, y luego te encuentres con una acción del acreedor que la única vía que ha tenido más o menos decente, porque la otra era nombrar un administrador concursal para andar ahí un desierto, pagando a priori, pues para eso lo destine a una acción individual y a lo mejor hasta prospera. Con respecto al concurso sin masa,
me gustaría centrarlo, voy a hablar como del concurso sin masa, de la reestructuración, novedades que yo considero y de una manera séptica. Si alguna vez se me escapa algún sesgo es porque he tenido que trabajar en ello y ya no puedo más, pero intento verlo desde un punto de vista aséptico. Concurso sin masa, es decir, la modalidad del libro 1 con concurso sin masa y con venta de unidades productivas, que es lo que estamos viendo ahora, más reestructuración, microempresa y la responsabilidad de administradores. Y si me diera tiempo a hablar de directiva, pues estupendo. Me ha gustado muchísimo la intervención de mi compañero. Vemos que hoy en día el administrador no puede estar solo, necesita un asesoramiento, no paran de venir normativa, fiscal, administrativa, te va a pillar el toro, no puedes estar indiferente y hay un artículo 19 de la directiva que se considera traspuesto, pero que no se haya modificado la Ley de Sociedades de Capital no quiere decir que esos principios establecidos en la directiva respecto a la insolvencia inminente no te los acaben aplicando con una acción individual de responsabilidad. Y de verdad considero que si estás en insolvencia inminente, que todos sabemos más o menos lo que es, a lo mejor la probabilidad de insolvencia no, insolvencia inminente es no pagar el mes que viene, probabilidad insolvencia actual, insolvencia inminente es que no puedo llegar después de verano, no sé cómo ir pagando y lo vas viendo tú en tus propios ratios y tampoco hay que ser. Necesitas mecanismos profesionales externos e internos de alerta y la probabilidad de insolvencia pues es un poco más difuminada. Pero con respecto a la presentación del concurso, con anterioridad el consejo que se daba por parte del letrado y la presentación de los concursos sí había algo de activo, o si no había algo de activo, era facultativo por parte del juez declarar el concurso y no concluirlo, aunque se hubiera manifestado una insuficiencia. Se confunden los conceptos, porque ahora mismo no estamos hablando de si hay insuficiencia. Ahora se ha establecido en la ley concursal un artículo que es el 37 bis, que determina una tramitación especial de aquellos procedimientos de concursos declarados si se observa que estamos en supuestos de concursos sin masa. No estamos hablando de una insuficiencia o que has dejado algo. Hay 4 supuestos que además pone cualquiera de ellos, que si se observa de la documentación y de la solicitud que incurren en uno de esos 4 supuestos, se declarará el concurso y se tramitará como concurso sin masa. Esa tramitación, lo repito de verdad, porque se declara el concurso con todo lo que aquello conlleva. Si el consejo que un letrado le da al empresario es que te van a declarar un concurso sin masa, que no pasa nada después de un mes, bueno, pero que sepas que te están declarando el concurso, no es que sea un visto y no visto. Te declaran el concurso con todos los efectos que hay inherentes. Pudiera ser además que no se aprecie por el juez, si no es tan evidente, que es concurso sin masa, y si además tú has dicho en la solicitud que tu activo es cero patatero, cuando en las cuentas de año anterior figuraba como inmovilizado unas determinadas cantidades y las tienes que aportar, cuidado con que puede dar lugar luego incluso a considerarse por un acreedor que considere que no ha sido satisfecho por los créditos, que tú teniendo un determinado activo, si hubieras liquidado de una manera ordenada y no se considera, a juicio del acreedor, digo, que la presentación de un concurso sin masa haya sido haber hecho una liquidación de manera ordenada, hubiera podido cobrar algo. Lo digo porque realmente van creciendo las demandas de responsabilidad de administradores, donde al margen de centrarse en la responsabilidad por deudas objetiva, hacen ya especial hincapié en el 241 de la Ley de Sociedades de Capital. Y aunque es verdad que ha habido un poco de lío desde marzo de 2020 hasta con las distintas reformas con respecto a la suspensión de la obligación de presentar cuentas ya tienes que presentar concurso de acreedores, ya pasó ese determinado plazo, puedes acudir a mecanismos de comunicación de negociaciones, pero como vayas a un concurso sin masa, vas para lo bueno y para lo malo. Una vez que se declara el concurso y se acuerda la tramitación como concurso sin masa, los acreedores tienen una serie de actuaciones que tienen que realizar, pero con anterioridad era el juez de oficio el que lo apreciaba. Ahora, si yo declaro un concurso sin masa, el acreedor, la única posibilidad que tiene es pedir el nombramiento de un administrador concursal para que se reabra unos determinados efectos. Tiene que depositar un dinero, aunque en algunos juzgados se establezca que ese dinero puede ser anterior o que forma parte de créditos contra la masa, la regla general, y también yo creo que es porque nosotros lo aplicamos, un poco el sentido de la norma, es que el acreedor solicita el nombramiento de un administrador concursal y se presenta una determinada cantidad una vez cobrado por esa persona que se ha designado
si se reabre el concurso, se reabre con liquidación y para realizar esas actuaciones. ¿Experiencia práctica en los 19 juzgados de Madrid? 1 o 2 en todo desde el 26 de septiembre de 2022. Es decir, ya hace más de año y medio, por juzgado. 40 veces se ha abierto. Bueno, ustedes tienen ahí los datos. Yo creo que ya solo con eso merece la pena haber venido, saber bueno, pues no sé, hay mucho nombramiento de acreedores. No, pero eso no quiere decir que no lo vaya a haber. Digo de concurso de persona, estoy hablando de persona jurídica, porque nos han metido un gol con la persona física, pero en relación con los empresarios es una problemática que hay que hilar porque está el concurso de persona jurídica y si además eras fiador, luego qué va a pasar con tu exoneración, si la has pedido antes, es decir, el consejo del letrado no es tan fácil como parece. Aunque bueno, si nos vamos al libro tercero y después de la empresa como micro también te vas tú como persona física, porque sería lo suyo, pero bueno, no quiero ir mezclando, pero tú como un concurso de personas jurídicas tramitado como sin masa, pues tienes esas posibilidades que da lugar a que se concluya el concurso, así lo estamos haciendo los juzgados. ¿Y qué quiere decir con eso? Que casi todos los concursos entran con cero. Hombre, que entren concursos de persona jurídica donde el pasivo es de 4 millones de euros y el activo es cero patatero, a todos nos chirría. No hay que ser Einstein ni haber estudiado, llegado a segundo de Derecho. De verdad, si tú tienes cero, lo que es cero de activo y 4 millones de pasivo, aunque vayamos mirando las cuentas y vayan desapareciendo el nivel de ingresos o tú lo intentes justificar en tu memoria y aunque se declare por el concurso, por el juez como concurso sin masa, la liquidación no queda tampoco debidamente explicada. A eso me refiero a que últimamente se están fomentando la creación de, hay hasta páginas web de liquidaciones preconcursales, por ejemplo, donde se dedican a especialistas en concurso de acreedores a vender los bienes antes de presentar el concurso. Aunque eso esté profesionalizado, eso no, es decir, vender los bienes antes del concurso es todo lo contrario a lo que veníamos haciendo toda la vida los profesionales del concurso. Se declara un concurso y se venden aquí los bienes y no se tiene que realizar la venta con anterioridad. Que se haya fomentado por parte del legislador, tanto con el libro 1 como con el libro 3, la venta por el propio deudor de sus bienes, sobre todo en el libro 3 o en el libro 1, que se declaren casi todos los concursos como sin masa, no quiere decir que eso esté ajustado a la legalidad. Primero, porque si a mí me presentaran un concurso donde yo nombro un administrador concursal, aunque sea por el acreedor nombrado, sin masa, y luego me solicitan una acción de reintegración porque se han vendido los bienes con anterioridad y ha vendido las plazas de garaje a sus hijas y a sus sobrinos y el negocio a un tercero para pagar, aunque sea algún acreedor, yo puedo apreciar perfectamente la acción rescisoria y el perjuicio patrimonial injustificado sin, además, acudir con ese plazo de 2 años y esa acción objetiva y bueno, con la directiva que he mencionado a mi compañero Rafa Abril, si ustedes tienen la oportunidad de leerse la propuesta directiva, los primeros artículos del título 1 son de acciones rescisorias, de acciones concretas que como se toquen aquí, que tenemos un régimen amplio de rescisorias con unas buenas presunciones, pero ahí además queda más reforzado. Pero yo considero que no es lo oportuno, yo creo que debería procederse a presentar el concurso de acreedores. En todo caso, al margen de la presentación del concurso como concurso sin masa y de la poca aplicación práctica, tampoco están entrando tantos. ¿Por qué? Pues no tenemos respuesta. ¿Por qué no entran concursos de acreedores del libro 1? No entran a cientos. Lo que entran a cientos son concursos de persona física. Pero en un tanto por ciento el que sea, que no les puedo dar una estadística, el otro tanto por ciento equiparable a concursos de persona jurídica sin masa que entran en los juzgados de lo mercantil de Madrid desde hace un año, son los concursos con oferta de venta de unidad productiva. Ahí es donde estamos trabajando en ello. Yo intento transmitirles que desde los juzgados de lo mercantil de Madrid tramitamos las ventas de unidades productivas en un plazo de 1 a 2 meses desde que las recibimos en el juzgado. Si se presenta la venta de una unidad productiva, la última que he tenido conocimiento porque me han dado la turra y he estado pendiente desde cuando se había presentado hasta cuando había llegado, un lunes presentado, creo que era 20 de mayo, y ha entrado en el juzgado el viernes, con escrito urgente, al margen de los problemas que tenemos en decanato, desde que se tramita, desde que se recibe en el juzgado, se dicta el auto al día siguiente o el mismo día. Y la venta de la unidad productiva, la tramitación de los juzgados se hace con ese informe que hay que realizar
con el informe del administrador concursal, y si no ha habido ninguna oferta ni mejora, no se va a dilatar, con la publicidad oportuna que queda prevista en la ley, en un plazo de 1 mes o 2, además con distintas formas en relación a poder el ofertante ya estar pagando las nóminas, el estar realizando determinadas cuestiones que si luego no se vendiera se lo pudiera devolver. Nosotros ofrecemos una seguridad en cuanto a la tramitación. ¿Seguridad jurídica que hay de las ventas de unidades productivas? Pues la que hay, siendo la principal, en mi humilde entender, que no se puede vender a una especialmente relacionada y pretender que esa persona especialmente relacionada solamente asuma el pasivo de los laborales y de la seguridad social de los 5 empleados que se ha cogido de los 12. Porque la ley expresamente prevé, en su artículo 224, que no, si eres persona especialmente relacionada no se te aplica lo dispuesto en el apartado primero. Y el apartado primero implica que tú te llevas la unidad productiva y no te llevas lo anterior, salvo determinados supuestos. Y en el segundo apartado se determina que si eres especialmente relacionada no se te aplica lo dispuesto con anterioridad. Es verdad que hay unas guías de actuación y de unificación por parte de los juzgados de lo mercantil de Barcelona a diciembre de 2023, que si uno lee ese resumen concreto que han establecido, a mí tampoco me queda muy claro. Parece que hacen una especie de mix entre la propuesta directiva y su artículo relacionado con la venta de especialmente relacionada, pero en todo caso es lo que queda establecido en la ley. Entonces, si dentro del seno de un concurso vendemos a una persona especialmente relacionada y solamente, aunque yo lo declarara en el juzgado, que se aplique lo propuesto por la directiva, dudo yo que a efectos de la agencia tributaria y de la seguridad social, en sus respectivas sedes, pudiera prosperar ese pronunciamiento que es meramente prejudicial dentro del juez del concurso. De todos modos, tendremos que... Me da igual que hablen algunos autores de la doctrina de aplicación analógica de la norma en relación a la aplicación también de la propuesta de directiva que está en ciernes. Yo encantado que se hayan celebrado ya elecciones y se haya formado Parlamento, a ver si aprueban esa propuesta directiva y vemos si se admite esa que es potestativo, lo que viene en la directiva, que se establece que si eres persona especialmente relacionada y lo dices de verdad, y no se da traslado al deudor y además y a los acreedores y nadie dice nada y además es la más favorable en interés del concurso, el juez puede acordar y en ese caso se le aplicará esas exenciones que quedaban establecidas en la directiva. Pero repito que primero es una propuesta directiva del año 2022 que, como desapareció el Parlamento, se disolvió, pues tendrá que volverse a retomar la misma. En segundo lugar, se establece que es facultativo por parte de los órganos nacionales la adopción de ese determinado requisito. Luego puede que luego ni siquiera se aplique. Y en tercer lugar, estamos hablando del futuro. Yo quería hablarles. Hoy en día se venden unidades productivas ¿que se utilizan de una manera más o menos? Bueno, pues que la persona adquirente se persona con una oferta. Bueno, los jueces el único mecanismo que tenemos es no ponernos a buscar si esa persona tiene una vinculación de una sociedad de nueva creación creada con un accionista que forma parte del consejo donde estaba antes la otra persona y por lo tanto son los mismos. El juez de oficio no tiene que entrar a valorar eso. Nos ofrecen la venta de una unidad productiva. Vemos el perímetro que queda delimitado. Vemos la oferta. Nos centramos mucho en la oferta y también en la sociedad que quede bien explicada. Si no tenemos esa explicación clara o recibimos alegaciones de parte, pues ya preguntaremos a ese adquirente o al concursado o sobre todo al administrador concursal, que es la persona que está ahí designada y que cobra por ello, para que aclare esos determinados extremos a efectos futuros. Pero en todo caso, con respecto a las ventas de unidades productivas, el mayor problema que tenemos en los juzgados es que estas ventas se realizan cada vez con un precio más ridículo. Y, sinceramente, vender una unidad productiva de un determinado local con 10 empleados, donde se realiza una oferta por 5 empleados de los 10, donde no se justifica el motivo por el cual no coges a esos 5 de esas 10 personas y por un precio cero, diciendo que te quedas con los créditos de los acreedores estratégicos, de los proveedores, de determinados créditos de determinados acreedores y del salario que en su caso y de las indemnizaciones, nos fuerza a los jueces de lo mercantil, ante ausencia de alegaciones, a aprobar esas ventas de unidades productivas, pero sí considero
que eso tiene muy poco recorrido. Hay que realizar ofertas de venta con precio que quede al contado, debidamente entregado, al margen de esas obligaciones que tiene el adquirente, porque van a acabar al final siendo apreciados por los juzgados de instancia como una denegación por no consideración que el precio cero sea en beneficio del concurso. No lo digo por mí o por los juzgados de lo mercantil de Madrid, sino porque establecer la adquisición de una determinada unidad productiva por cero no tiene mucho sentido, aunque tú digas que el precio de manera laxa son determinados créditos de acreedores o el pasivo que te vayas a llevar. Yo creo que hay que hacer una valoración de ese determinado negocio, ofrecer un determinado precio para que es el dinero que quede ingresado en el concurso, y luego otros problemas relacionados con los trabajadores tiene también que quedar debidamente delimitado cuáles te quedas y cuáles te llevas y cuáles dejas, y los que dejas, los motivos operacionales por los que te dejas, sobre todo para ayudar también tanto a la administración concursal como al juzgado y a los distintos juzgados a la litigiosidad que pudiera plantearse por parte de ese trabajador que se ha quedado en el concurso todavía sin haberse hecho el ERE o el despido, o que le despiden y que se vende la unidad productiva a ese tercero y a él no le han dejado incluido, y que pudiera accionar algún tipo de acción ante el juzgado de lo social, que no ante el juzgado de lo mercantil, con respecto a la otra entidad. Pero bueno, el resumen general, al margen de aspectos específicos, es que la venta de unidad productiva funciona en la presentación de todos los juzgados, y es un régimen recurrente, y en el momento que tú te encuentras ya en insolvencia inminente hay que asumir que, en aplicación de esa responsabilidad de administradores como insolvencia inminente y pudiendo acudir al escenario de venta de unidad productiva tanto en el libro 3 como en el libro 1, creo que es una salida más que razonable a una situación donde tienes un gran paquete con un activo que se puede utilizar, es verdad que es en las debidas manos, pero con un pasivo en el que puedes quedar un poco limpio o salir de esa determinada situación, siempre que no se realice un determinado uso abusivo. Al margen de eso, el otro problema que tenemos es el concurso de persona física. Ese concurso de persona física nos lo han incluido en el libro primero, entonces, y sobre todo con consumidores, pero también hay que pensar que si una persona es empresario, en vez de en el libro primero tendría que ir por el libro tercero, porque para eso está establecido el que ejerza una actividad empresarial o profesional. Aunque haya distintos pronunciamientos de los juzgados en cuanto a la presentación de concursos de persona física y haya una cierta flexibilidad, porque tenemos determinados problemas en cuanto a dos personas físicas que sean cónyuges, uno empresario y uno no. El consejo que se le da por parte del letrado es: te presento un micro o te presento un libro 1, hay régimen de acumulación del libro 3 al libro 1 o prevalece la condición de empresario, y en muchos de los casos al final entre por el libro primero. El régimen de segunda oportunidad de exoneración que ha dado lugar en este libro primero es que se tramitan la mayoría de ellos como concursos sin masa. Ahora, tampoco está tan bien regulado determinados extremos que son claves, no solo con respecto a la exoneración, sino con respecto a el encaje dentro del concurso sin masa. Entonces, ese encaje dentro de una tramitación como concurso sin masa da lugar a que, si te clasifican el concurso como concurso sin masa, después de ese determinado plazo tú tengas que pedir una solicitud de exoneración. A veces, si tú tienes una vivienda y tienes una vivienda que te vale 100.000 euros según una tasación oficial o un valor de mercado de carácter reciente y tu hipoteca es de 200.000, si es obvio que con el valor de venta no vas a poder pagar la cuota, no vas a poder pagar la hipoteca, pues entras de cajón en el apartado D. Pero en otros supuestos no quedan debidamente justificados en los juzgados, ¿vale? Eso es con persona física. En esos supuestos, en los supuestos en los que sean dudosos o no se pueda acudir a esa exoneración definitiva, la ley ha establecido un marco de una exoneración con plan de pagos. Esa exoneración con plan de pagos se está utilizando cada vez más. Creo que las direcciones letradas y los empresarios en relación con los cónyuges y en general todas las personas que pueden acudir por esa insolvencia inminente de manera directa o de manera indirecta, tienen que entender que si tú quieres conservar tu patrimonio, el escenario más lógico es solicitar un concurso de acreedores
y con una verdadera propuesta de plan de pagos. Y si tú quieres conservar tu vivienda habitual, porque tu hipoteca es de 50.000 y la valoración catastral es de 50.000, pero el valor de mercado es de 70.000 y por lo tanto o más, el escenario en el que te tienes que mover es que tú no quieres perder tu patrimonio. Si tienes 2 coches de hace 3 años y tienes también una cuota de una casa en Denia donde tienes un 15% porque es de herencia, es muy difícil hilar la justificación de que todo entra como concurso sin masa. Hay que tener el juicio concreto para empezar a trabajar por los concursos con masa, con plan de pagos. Y ahí los letrados tienen un trabajo muy importante para hacer esos planes de pagos, que este último año, desde que ha entrado en vigor, son bastante, por decir, defectuosos, pero cada vez se están mejorando los planes de pagos. Yo antes de venir estaba resolviendo un plan de pagos bien hecho, porque tú en el plan de pagos tienes que establecer un calendario del pago de tu deuda exonerable. Entonces, lo primero que tienes que decir con honestidad es qué deuda tienes exonerable. Ojo, hay que incluir también la parte de la deuda de tu hipoteca que sería exonerable. Si tu casa vale 50 y la hipoteca vale 30 y ejecutamos y quedan 20, esas 20 sería, por lo tanto, también exonerable. Habrá que incluirlo en el plan de pagos. Con unas consecuencias muy importantes, porque lo que tú pongas en el plan de pagos de manera provisional se te exonerará definitivamente después de los 5 años si quieres conservar la vivienda. Pero es muy importante hacer un calendario de plan de pagos sobre la deuda exonerable. A su vez, se tiene que incluir todos los ingresos que tiene la persona, los ingresos con la unidad familiar, los gastos que tienes como persona, los gastos que tienes como unidad familiar y también las deudas que tienes no exonerables y cómo las vas a pagar, las nuevas obligaciones que vas a atender y cómo prevés tu viabilidad. Y con eso haces un plan de pagos. Y el plan de pagos simplemente es hacer un calendario de pagos de esa deuda exonerable atendiendo los antecedentes expuestos. De una manera muy simple, si tú ganas 2.000 euros y tienes un salario inembargable de 1.100 más el 30% más un poquito más, que es casi más de 1.600, 1.700, y ganas 2.000 euros y tienes eso, el salario mínimo, que es inembargable, y además tienes unas deudas no exonerables que vas a tener que pagar, y tienes también unos ingresos de la unidad familiar que te surgen como apoyo, tienes que establecer, si quieres conservar la vivienda, además atender a la cuota que te va a quedar en liquidación de esa deuda exonerable para meterlo en el plan de pagos. Cuando tú pongas ese determinado plan de pagos, aunque no lo hayas pagado, si has hecho ese esfuerzo, pasado el determinado plazo, se te exonerará definitivamente. Pero, de verdad, considero que un trabajo y un esfuerzo importante es realizar buenos planes de pagos para las personas físicas, cosa que todavía no se está viendo, pero creo que es el futuro a corto plazo porque cada vez salen mejor. Claro, relacionado con empresarios es un problema porque nos han mandado todos al libro tercero, ¿vale? Entonces, en el libro tercero, si uno actúa o es empresario o tiene compañeros o conocidos o colectivos donde en una comunidad autónoma no le tramita ningún concurso de ningún procedimiento especial de libro 3 y en los juzgados de lo mercantil de Madrid sí, pero algunos se lo meten como libro 1 y libro tercero, uno no sabe, no hay seguridad jurídica. No vamos a llegar a un determinado acuerdo, somos una multitud de juzgados de lo mercantil. Yo los que les puedo ofrecer desde Madrid es que nos reunimos en su momento y con esa defectuosa redacción del libro tercero consideramos que cualquier empresario que ejerce una actividad empresarial o profesional tiene que irse, persona física o jurídica, se tiene que ir al libro 3. ¿Cómo se deduce esa actividad empresarial o profesional? Acudimos a las cuentas anuales del año anterior, ¿no? Y además hay unas cláusulas concretas que establece que si el volumen de pasivo es o el volumen de negocio es, ¿no? Y además, por otro lado, que no hayas empleado trabajadores. Claro, como todo el mundo quiere escapar del libro tercero, enseguida empezaron a decir que si yo he dejado he cesado en la actividad en enero y en febrero ya presento un concurso. A mí, en mi humilde entender, eso tiene muy poco recorrido, no es un recorrido jurídico. Si se ha creado un libro especial, como es el libro tercero, que es de microempresas, aunque se establezca que es los que ejerzan una actividad empresarial o profesional, se entiende también que la llevan ejerciendo por lo menos el año anterior.
Si tú el 1 de enero del año 2024, después de haber ejercido tu actividad empresarial o profesional durante todo el año 2023, decides cesar en tu actividad, contratas un despacho de abogados, explicas tu insolvencia, que tú dices que es inminente y tu letrado te dice, bueno, inminente no, has cerrado, esto es un cierre de hecho, vamos a presentar el procedimiento de microempresas, aunque hayas cerrado, te tienes que ir por el libro tercero, porque tiene todo el sentido del mundo, primero jurídico, porque pone que ejerzan una actividad empresarial o profesional y que no ponga o hayan ejercido, no tiene recorrido, hay en otros preceptos donde hablan de paralización de actividad, aparte de que se hace referencia a las cuentas del año anterior, y además piensen ustedes que si uno tiene un bar y cesa de actividad y quiere liquidarlas y tiene todo el mobiliario, forzar a esa persona, porque ha cesado una actividad, a que le abran un libro 1 donde se nombre un administrador concursal para que proceda a vender ese determinado activo, no tiene mucho sentido porque la finalidad es evitar los costes del procedimiento. Otra cosa es que queramos o no queramos ir por el libro 3. También les digo que en nuestros juzgados funciona perfectamente el libro 3, a pesar de la regulación, del texto refundido y de los problemas que hay. Porque hay que adaptarse a rellenar unos formularios que, si bien no funciona la plataforma de acceso a microempresas, se acaban rellenando y enviando, y ya tenemos el cauce adecuado para la recepción a los juzgados. Cuando uno rellena el formulario 2, que además acaban de modificar recientemente, no sé si lo han visto ustedes, y está de una manera un poco más, diría yo, moderna, no tan antigua, con respecto a que parecen formularios obsoletos, y hay que acudir al folio 50 para ver el activo y hay que rellenar distintos cuadros. Sigue siendo muy tortuoso, yo lo siento por ustedes, pero es que esto es lo que hay. Nosotros también tenemos ese mismo escenario. Tenemos que acceder al procedimiento de microempresas, tenemos que ver qué problema hay, vemos que hay un formulario de inclusión de crédito, encima, como el deudor no es profesional, aunque tenga abogado y procurador, se nos personan 50 acreedores diciendo que está todo mal. Tenemos que darle traslado al acreedor, el acreedor dice que no hay alegaciones y tenemos que poner 5 o 50 autos diciendo que la inclusión del crédito correcta es esta, pero en todo caso lo que estamos tramitando ahora es que son procedimientos de microempresa donde o no hay masa o hay insuficiencia actual de masa a efectos de tramitación del procedimiento. El procedimiento en sí mismo tarda 60 días. Además, termina por liquidación. Lo digo a efectos de problemas posteriores con el registro y con la EAT. También se lo digo. Termina por liquidación. Y hay dos formas es decir, se abre. No es un concurso de acreedores donde se declara y concluye con un auto por insuficiencia y ahí te llevas el auto y se acabó en 15 días. Aquí declaramos un procedimiento especial de microempresas, se declara la apertura de ese procedimiento con apertura de liquidación y en algunos casos, otros no, en 6 o 7 juzgados de Madrid lo estamos haciendo, otros no, y otros lo mandarán al libro primero, pero la mayoría de los que nos hemos podido reunir, incluso adelantamos a esa declaración del deudor presentada en el formulario con un informe, como un informe de insuficiencia, dando traslado a los acreedores para que puedan realizar las alegaciones oportunas, y si después de ese plazo no han dicho nada, concluimos el procedimiento especial de microempresas conforme al 719.1.2, trayéndolo como si hubiera sido un informe final de liquidación, sin perjuicio de las acciones que tuvieran los acreedores. Yo he tenido en mi juzgado deudores que no han mandado ni los correos electrónicos y luego se ha personado el acreedor diciendo que no se le había notificado, y he declarado, por lo tanto, la posibilidad de reabrir ese correspondiente procedimiento de microempresa, aunque haya un cierre definitivo, para ejercitar esas acciones, aunque yo, en todo caso, no cierro los procedimientos hasta que pasan esos plazos, pero sí dejo la carga de actuación en el juzgado. Es decir, después de pasado ese plazo, no tengo que volver a requerir a ese deudor para que, a través de la dirección letrada, que a lo mejor ya no le presta la atención suficiente o no llega a ese determinado formulario otra vez a rellenar para concluir el procedimiento. Digo que no veo yo que haya una diferencia sustancial para esa evasión del libro tercero, y en los procedimientos que hay en Madrid, si tú entras dentro de ese cauce y tienes un pasivo de menos de 350.000 o un volumen de negocio de menos de 700.000 relacionado con el año anterior, aunque tu volumen de negocio ahora sea cero, vamos a ver tu volumen de negocio el año anterior, y si es de 5 millones de euros, pero tienes de pasivo 200.000 del año anterior, te puedes ir al procedimiento de microempresas porque tienes de activo cero y puedes pedir un procedimiento especial de liquidación. Con insuficiencia pasarán los plazos y luego se te concluirá el procedimiento
por insuficiencia, conforme al 719, con un cierre definitivo de la hoja. En ambos escenarios hay varios problemas que estamos viendo en los juzgados y que nos los comentan en distintas charlas o coloquios los administradores y los letrados, que es la problemática con no se extingue la persona jurídica. Y al no extinguirse la persona jurídica, al margen de haberse concluido el concurso, por cierre provisional en el libro primero y luego cierre definitivo al año o con cierre definitivo, ahí debe haber una actuación por parte del órgano de administración, que sería como de liquidación, para que proceda a disolver y liquidar la sociedad. Si bien no se puede tan fácilmente, por no decir imposible, disolver y liquidar la sociedad, porque ahí sigue habiendo una personalidad residual. Y relacionado con todo esto, encima, tenemos los problemas en esos sin masa, en ambos, con las acciones de responsabilidad que ejercitan los acreedores. Porque un acreedor, si tiene que ir después detrás de esta persona que ha hecho un persianazo y su deuda vía 367 no entra dentro de los parámetros objetivos, le queda la acción individual de responsabilidad o le queda pedirle al abogado que abra un procedimiento de microempresas, cuestión harta complicada, porque encima, si tú como acreedor quieres personarte en el procedimiento de microempresas y pedir el nombramiento de un administrador concursal, lo puedes pedir con unos requisitos y con alguna cuestión que para el que sepa ya sabe cómo hacerlo en relación a si ha faltado a la información por parte de un acreedor, se puede pedir y en todo caso lo puede pagar el deudor después del crédito privilegiado general. Pero al margen de eso, la personación en la pieza de calificación no es tal, sino simplemente te personas para que se abra. Y una vez abierta, si el administrador concursal considera que es culpable, es el único que actúa al parte del público, pero no el acreedor. El acreedor, si es fortuito por parte del Ministerio Fiscal, no continúa. Luego, el consejo que se suele dar es, pues vamos a ir por una acción individual de responsabilidad. Esa acción individual tampoco es que vaya a prosperar sí o sí, pero es verdad que de ese deber de responsabilidad de administradores, donde antes únicamente un administrador de una sociedad tenía un deber de diligencia y un deber de lealtad, y ese deber de diligencia y de lealtad iba relacionado con el deber de lealtad plasmado en su artículo 225 y simplemente con el deber de un legal representante, después de la reforma y actuar siempre a los intereses de la empresa supeditados a sus propios intereses y con ese artículo 19 de la directiva, se está dando un cambio que se va apreciando en las primeras instancias en cuanto a que un administrador de una sociedad que se encuentra en insolvencia inminente, si no ha realizado ninguna actuación y tenía un determinado activo, puede acudir a un procedimiento declarativo para reclamarle vía 241 porque considera que se ha cerrado de hecho y no ha cerrado de una manera ordenada. En un primer, mi humilde opinión es que con anterioridad ese artículo no se aplicaba, el cierre de hecho está para lo que es el cierre de hecho y era una responsabilidad objetiva por deudas y esa aplicación de reclamar una deuda vía 241 no se aplicaba con carácter general. Hasta que hubo una sentencia en el año 2017 del Tribunal Supremo y luego posteriormente en el año 2020 y con este concurso de sin masa el resumen es que sí se va aumentando la posibilidad de estimación de esas demandas. La semana pasada yo he recibido una de mi juzgado que me revoca la mía era de 2020 la sentencia. Yo no apreciaba esfuerzo argumentativo por parte del demandante en la mera alegación de que tiene las cuentas últimas anuales presentadas en el año 2018 y que ejerció una acción individual de responsabilidad, que en esas cuentas figuraba un activo de 60.000 euros de inmovilizado y que como ha cerrado y no ha presentado cuentas, pues le ha presentado una acción individual de responsabilidad. Cuando yo resolví con los criterios jurisprudenciales en aquella época, de 2020, resolví que no había un esfuerzo argumentativo, la mera alegación estaba en rebeldía el demandado. Aunque estuviera en rebeldía, yo consideraba que la mera declaración de rebeldía no implica que yo tenga que apreciar simplemente con una mera alegación de que no ha depositado cuentas para acudir por el 241, cuando yo consideraba que hay que acudir por el 367 si es que concurre en relación con el 363. Sin embargo, la sentencia de la audiencia de este año considera que sí hay esfuerzo argumentativo. Con la mera presentación de una demanda con acción individual de responsabilidad, con las últimas cuentas anuales presentadas por un administrador de una sociedad, aunque esté en rebeldía, hay esfuerzo argumentativo. Es decir,
al margen de la casuística o no de esa sentencia o resolución y que sea de la 28, sí se va apreciando un cambio en los tiempos. Lo digo de manera con conocimiento de causa. Entonces, el Consejo, desde el inicio, a esa situación de insolvencia, yo creo que voy bien, ¿no?, para hablar lo último de reestructuración. El consejo que se le da a una persona que está en insolvencia inminente en un determinado momento, que te viene ya con un determinado problema, donde ya está cerrando de hecho o ha cerrado de hecho, antes era vamos a presentar el concurso y que sea lo que Dios quiera, o liquidaremos la sociedad vía societaria. Ahora el consejo es un amplio abanico. Si la formación de los letrados es la adecuada, le podrá encajar a usted o por una posible reestructuración, si es que entra dentro de los requisitos, porque cabe esa reestructuración, que es verdad que se está dedicando a grandes empresas, pero cabe la posibilidad de, si tú eres una pyme y con unas cuestiones muy importantes relacionadas, como es el consentimiento del deudor, y que no te lleven a concurso, es bastante importante, y una regla de prioridad que queda establecida en un artículo, pero tienes ese consejo. Podemos reestructurarte. También podemos venderte la unidad productiva. Como verán, no he mencionado el prepack. ¿Por qué no he mencionado el prepack? Porque no hemos tenido ningún prepack. Lo que parecía que era una situación donde parece que adelantamos ese riesgo a meternos en concurso porque, claro, nos cierran los contratos y todo, a nadie le gusta estar en concurso porque en el momento que sale publicado nos vamos a ir a garete y podemos ir seleccionando la oferta a través del nombramiento de un experto y ese experto nos dé la oferta. Todavía no tiene el recorrido oportuno dentro de los juzgados porque están acudiendo de una manera más fácil a la venta porque se lo explican de manera profesional. Mira, acudir a un procedimiento para generar esos gastos, para tener la oferta, cuando lo podemos realizar directamente en sede concursal y además, en todo caso, también ya tenemos la oferta con un lazo y por el otro lado, si presentamos y con una selección de ofertas, luego, aunque llevemos esa oferta, es en fase extrajudicial, intuyo que por ese determinado motivo no se está llevando a los juzgados, pero sea por lo que sea, es muy residual. De cada 10 concursos con unidad productiva, entran 10 con unidad productiva y ninguna como prepack. Aquí, aunque yo sí veo que entran en Barcelona, a lo mejor entra alguna que otra. El otro día vi un auto de prepack por el norte, no me acuerdo dónde, pero es súper residual. ¿Vale? Aunque la transformación de la directiva, la modificación de la directiva, dará lugar a dotar de contenido ese trabajo previo para que sea un simple autorizado de manera rápida y también funcione con celeridad. Lo que pasa es que en la venta de una unidad productiva en sede concursal antes se tenía que abrir obligatoriamente liquidación con todos esos problemas que conllevaba y actualmente no es necesario abrir liquidación, se te vende en un mes. Además, el resto de lo que queda se puede vender. Incluso se podría llegar a un convenio con lo que queda, habiendo vendido esa unidad productiva que tú la querías vender y por una determinada oferta. Es decir, antes presentar un concurso con la venta de la unidad productiva conllevaba que tú entras en liquidación, tenías que luchar todos los contratos, el adquirente tenía que ir hablando por detrás con todo el mundo. Encima se ve y todavía se sigue viendo ese sesgo de que es la persona especialmente relacionada la única que puede tener ese conocimiento, pero que, claro, si acude se lleva todo el pasivo laboral y la seguridad social y todos los derechos anteriores, como establece ese 224. Pero bueno, en todo caso, lo último que quería también manifestar es que, relacionados con empresarios, un problema que se nos está dando es que si tú eres empresario y lo manifestas, te tienes que ir por un formulario del libro 3. Y al irte por un formulario del libro 3, tú puedes presentar un plan de continuidad. Ese plan de continuación es muy residual, lo estamos viendo, y los pocos que vienen son planes de pagos o son convenios o están mal hechos. No están bien hechos, es muy residual que alguien acuda a realizar un plan de continuación, aunque se dará porque tienen mecanismos suficientes jurídicos y gente formada para realizar planes de continuación que pueda dar lugar a estirarlo, incluso para llevar la suspensión de las ejecuciones a este último plan. Pero si tú eres empresario, tienes que presentar un plan de continuación. Y después de ese plan de continuación, si no te lo admiten, antes de que se te abra liquidación, te tienen que dar la oportunidad, si tú eres empresario, para que tú puedas formular un plan de pagos. No es lo mismo plan de continuación
donde tú vas a hacer un plan de continuidad de tu empresa, aunque seas una persona física, pero si no concluye o antes de que se abra liquidación, que la ley pone que se abre directamente liquidación, porque por decreto se pasa al juez y de modelo se abre una autoliquidación, te tienen que dar un plazo para que tú abras un plan de pagos, tengas esa posibilidad. Con ese plan de pagos, con el contenido que yo he hablado, porque tú puedes tener un plan de continuación con tus deudas de la empresa, pero luego quieres hacer un plan de pagos relacionado con la deuda exonerable, porque lo último que quieres es que te vendan tu vivienda, porque queda todo mezclado. Y luego, con reestructuración, yo creo que ahora paro un poco por si hay alguna pregunta, para no seguir dando la turra con esto. Pero yo creo que sí también puede dar tiempo luego. Vale. Y con esto, pues si alguien quiere preguntar, pues estupendo. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta al respecto de lo que se ha ido comentando hasta ahora? Ahí. Un acreedor. Ponme un ejemplo de uno de Globo, ¿no? Pone, ejerce una actividad empresarial o profesional, dando de alta como autónomo. Sí, pues ya está. Lo que pasa es que es verdad que es una definición, aparte sus deudas están mezcladas, ¿no? Porque si es el impago de autónomos, que es principal, y aparte tiene otras deudas, entonces es una de las cuestiones que no queda resuelta, que he dicho, de manera así un poco sibilina, que tenemos un criterio un poco flexible. Porque si tú me presentas directamente por el libro 3 diciendo que eres autónomo, pues yo te voy a poner un auto de procedimiento especial de liquidación sin transmisión de unidad y luego con insuficiencia. Si tú presentas un libro 1 diciendo que eres persona física, que tienes unas deudas de 100.000 y que de tu deuda de 100.000 parte es también de tu trabajo y además estableces que estás dado de alta como autónomo, en la mayoría de los casos puede que se tramite como concurso de persona física sin más, atendiendo también a esa dificultad porque mandar a esa persona con importes también de pasivo distintos, ¿no? Al libro tercero como empresario, pues aunque literalmente sea libro 3, hay un régimen un poco más flexible. A veces si me ponen que es autónomo y que está dado de alta y lo pone lo primero, le tengo que mandar a un libro 3 porque es lo que hay. A mí me da un poco de pena, pero es que es lo que ha querido el legislador. Y entre los objetivos legislativos planteados desde la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Política Legislativa está la aprobación de los 3 reglamentos. El reglamento de la Administración Concursal, que es quizá el reglamento más protagonista de los 3, pero que es muy importante, aunque se pasa muy por encima de él, el reglamento de estadísticas concursales, porque en muchas ocasiones, incluso la propia interconexión entre reglamentos nos lleva a pensar que los criterios cuantitativos que se han fijado en el proyecto de reglamento para acceder a la profesión, se habla de 20 millones de pasivos en relación a determinados concursos, pues no hay ningún sustento estadístico válido para adoptar después un criterio normativo y cuantitativo. Entonces, es muy importante, hasta ahora prácticamente se está dejando en manos de registradores.org, creo que es la página web que llevan prácticamente desde el Ministerio lo que son las estadísticas concursales, pero es muy, muy importante esa interconexión. Lo bueno es que los 3 reglamentos se están tramitando a la vez. Lo bueno es que el reglamento, en realidad, su origen se encuentra en el año 2015, después de la reforma legislativa, el año 2014, lo que quiere decir que llevamos 9 años
con un proyecto de reglamento que quedó a medias entonces, pero que se ha retomado en la actualidad, y por lo menos ya se publicó en octubre de 2023 un texto que puede ser objeto de críticas, que es mejorable, sí, pero que desde luego tenemos algo consistente. El otro, el reglamento del registro público concursal, el tercero de los reglamentos que me faltaba por mencionar, lleva también una tramitación paralela, salió a información pública una semana después. Y es cierto, entonando un poco el mea culpa desde el Ministerio, que en algunas cosas se ha ido a la aventura, y a ver qué se nos dice desde los colectivos profesionales afectados. Pero yo particularmente prefiero eso e incluso, yendo más allá, prefiero que se aperture un nuevo procedimiento de información pública habiendo recogido observaciones, muchas de ellas muy coherentes, especialmente en lo que se refiere a las disposiciones transitorias, primera y segunda, y también lo que es el tipo de examen o el acceso a la profesión, para ahora, puliendo un poco más ese texto, pues calculo que probablemente en el mes de septiembre pueda salir nuevamente información pública. Correcto. No, no. Bien. El razonamiento es muy lógico y además es plausible, pero no. Y no por una razón bien sencilla. Vamos a ver, este reglamento, este proyecto de reglamento, encuentra su marco legal originario en la reforma del año 2014, no la de la Ley 16/2022. Es decir, el experto en reestructuraciones no existía en 2014. Y el objeto de regulación es una profesión determinada, que es la de administración concursal. Que se introduce otra, que es la del experto en reestructuraciones con la Ley 16/2022, pues tendrá que tener su desarrollo reglamentario. Es más, si estamos pensando en una figura profesional compatible, lo que va a exigir con el tiempo a lo mejor es la inclusión de esa figura dentro del reglamento de administradores concursales, pero más amplio, y reestructuradores empresariales. Pero a día de hoy, no. Tajantemente, no. Hay otras perspectivas de interpretación flexible, digamos, cuenta de garantía arancelaria. ¿Por qué? Porque en realidad la cuenta de garantía arancelaria no está prevista en la ley del año 2014, la ley 17/2014. Está previsto ya en el Real Decreto 1860/2004, cuando se hablaba de cobrar por aranceles, la administración concursal, y desde ahí se arrastra ese peso de la cuenta de garantía arancelaria. Entonces, algunas cuestiones que pudieran haber tenido una previsión normativa previa y que, partiendo de una interpretación flexible, permita acometer en el proyecto de reglamento su regulación, bien, pero todo aquello que es fruto novedoso de la Ley 16/2022, no. Pero, por cierto, lo que viene pensando el legislador o el prelegislador es que la realidad es esa, y no solamente el español, sino el comunitario, es que la actividad de la administración concursal sea cada vez menor. ¿Por qué? Pero si tenemos un concurso sin masa, que las últimas estadísticas que nos ofrece el REFOR sobre el primer trimestre del año 2024 es que constituyen el 84% de los concursos que entran en un órgano judicial mercantil, es el 84%. En el último trimestre de 2023 era el 70-71%, ahora es el 84%.
Pues que ahí no intervienen, y es más, la intervención por el 37 ter del texto refundido de la ley concursal es una intervención más como perito que propiamente como administrador concursal para supuestos muy específicos, responsabilidad de administrador, calificación concursal, ejercicio o no de acciones rescisorias y para emitir un dictamen al respecto de si realmente procede iniciar una tramitación de un procedimiento concursal o no. Pero no es una actividad de administrador concursal. Si ya me dirán que si el 84% no requiere de la intervención de administradores concursales, les digo que tampoco es muy positivo el razonamiento para el 16% restante de los concursos. ¿Por qué? Porque llega muy poco. Si se fijan, el énfasis de la Ley 16/2022 es que no haya concursos. Y si hay concursos, ya prácticamente es para homologar algo. Y sí puede ser en la fase preconcursal. Es decir, reestructuraciones, prepack, venta de unidad productiva, que todo esto si se produce, y lo apuntaba bien Moisés antes, incluso luego lo que reste, que no se haya metido en la venta de unidad productiva, llevarlo a convenio. Es decir, todas las normas que potenciaban la solución paccionada en el concurso se han llevado y potenciado en el preconcurso o incluso en el extraconcurso, fuera del concurso. Con eso, ¿qué quiere el legislador? Que no haya concursos, que haya pocos. Y lo que haya, sean de liquidación. Y lo que haya de liquidación, sea rápido, porque no va a haber casi nada. Fíjense que uno de los principios básicos de la ley concursal del año 2003 era la apuesta por el convenio, era la gran figura de la ley concursal era el convenio concursal, la solución paccionada a la que se hace referencia en el preámbulo de la ley pues en varias ocasiones. La realidad ha sido tozuda y ha demostrado que si analizamos en los prácticamente 20 años de vigencia de la ley concursal, voy a poner menos, 17 hasta el texto refundido, lo que ha habido son liquidaciones, y es que el 94% de los concursos acaban en liquidación, y ese otro 6% que acaba en convenio, el 50% vuelven a liquidación por incumplimiento del convenio. Es decir, del 100% de los concursos, prácticamente durante 17 años de vigencia de la ley concursal, se demuestra que el 97% van a liquidación. ¿Cómo se puede postular como pilar fundamental de la aplicación normativa, en el caso de esta ley concursal, al convenio? El convenio fue un fracaso absoluto. ¿Y ahora qué pasa? Con la ley 16/2022 lo que se pone énfasis es en la liquidación. Ese sí es un principio concursal, porque lo poco que llega, si llega, llega a liquidación. Vamos a tratar, eso sí, de potenciar instrumentos que a través de reestructuraciones, de ventas de unidades productivas que sean realmente rentables, de preconcursos ya mucho más especializados, casi más que los concursos, pues evitemos llegar a esa situación final de liquidación. Pero si no es posible, pues renovemos también el tejido industrial. ¿Para qué queremos empresas zombie muriéndose durante 6, 7 años en un proceso concursal liquidatorio con burdos engaños procedimentales de convenios que luego no llegan a ningún lado, dilaciones de procedimientos con figuras que son absolutamente innecesarias? El comité de acreedores, que lo tienen ahí ahora en la propuesta de directiva. Ese es otro problema. Es que además hay cosas, de verdad, yo trato de ser muy lógico en los razonamientos, aunque luego llegues a soluciones que no lo sean tanto, pero en el pensamiento, en la construcción y en el principio, partiendo de premisas, hay que ser lógico. El comité de acreedores, por ejemplo, el comité de acreedores es absolutamente innecesario en este país, es un fracaso ya de la ley de suspensión de pagos del año 1922, que dentro de lo malo, como lo regulaba muy genéricamente, luego requería de ciertas habilidades por parte del juez de primera instancia para que en esa quiebra o en esa suspensión de pagos, pues bueno, pudiera hacer algo con el síndico de la quiebra, con el comisario, con el que venía en representación de la Seguridad Social.
que a mí me tocó, no sé si a ti, Moisés, pero yo llevé alguna quiebra, es decir, ya peino canas. Pero es una figura anglosajona, principalmente. La tradición española nos dice que ha sido un fracaso. Menos mal que los hemos echado a la porra, ya desde el texto refundido para acá. ¿Por qué? Porque yo, en mi caso, ha sido más una fuente de dilación para concluir el procedimiento que otra cosa. Y luego el sistema en sí es absurdo. Es absurdo porque yo no he visto a casi nadie votar o realizar observaciones, si no es con esa finalidad dilatoria, en la sala de vistas. No lo he visto. Y las adhesiones todas por escrito. Oye, para una adhesión por escrito no hace falta señalar, porque a lo mejor tenemos una agenda muy apretada en el juzgado y señalo a 3 meses vista. Y eso no es lo que requiere un procedimiento ágil de convenio, pero a lo mejor no se requiere por algunos deudores y especialmente incluso por algunos acreedores que el procedimiento sea ágil. Porque a lo mejor tengo pendiente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y en función de lo que me digan, pues puedo salvar la empresa o no. A mí no me interesa ir a un convenio porque hoy no voy a tener mayorías. Mañana tampoco. Pero si gano aquel pleito, ya lo del convenio me da igual porque voy a salvar a la empresa. En definitiva, ahora que se eliminen los convenios, los comités de acreedores en España, comités no se llaman propiamente comités de acreedores, pero que se instauran en Europa y además con ese origen anglosajón, después de que estos se hayan ido con el Brexit, hombre, a mí me llama la atención que les compremos productos a los anglosajones que no están en la Unión Europea. Y si dices, bueno, soy capaz de comprarle al vecino algo, si es que me va a ir bien con ello, pero es que aquí en España, nuestro derecho patrio se ha demostrado insuficiente y con un resultado ciertamente fraudulento o perverso. Entonces, tenemos ahí una propuesta de directiva que es una bomba, que cosas que no funcionan aquí igual salen allí, cosas que está por ver si van a funcionar o no. Decía Moisés lo del prepack. Es que yo no he visto ninguno. Yo es verdad que he estado en el juzgado de lo mercantil hasta el 8 de enero, desde entonces estoy en el Ministerio de Justicia. Pero desde que entró en vigor la ley el 26 de septiembre de 2022 hasta el 8 de enero de 2024, no he tenido en un juzgado de lo mercantil ningún prepack. Bueno, pues ahora se potencia el prepack en la propuesta de directiva, pero mucho, mucho. De hecho, tenemos un artículo, no es un artículo nada más, por el 224 en realidad no hay bis, ter, quater, etcétera, etcétera, pero nos van a volver a modificar esto y algo que yo creí que solucionábamos con cierta estabilidad, al menos emocional, era el texto refundido de la ley concursal. Por fin tenemos algo que va a darnos coherencia a la regulación. En 2020 han pasado muchos años, especialmente desde las primeras reformas 2009 y especialmente la del 38/2011, pero por fin tenemos algo estable que ha estado 1 año y medio, que en 2016 tal, y ahora en 2024 pues nos darán un plazo para adaptarnos a la nueva directiva, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es el cuento de la buena pipa. El tema concursal es el cuento de la buena pipa. Esto no se acaba nunca. No se acaba nunca. Y en parte tiene también su lógica porque depende, evidentemente, de lo variopinto que sea la evolución de los mercados, de la economía en general e incluso también de la propia sociedad y del tejido industrial. Entonces, requiere de mecanismos y de herramientas ágiles, pero les puedo decir que en los últimos tiempos sí se están adoptando, pero esa figura de la exoneración del pasivo insatisfecho, que introduce aquí una ley en el año 2015, la legislación española, yo celebré un congreso en Gijón en el año 2017 y la gente no sabía lo que era la segunda oportunidad. Es más, no podía ser tanto chollo esto de la segunda oportunidad. No puede ser tan bueno. Bueno, se ha generalizado ahora, pero es que era un procedimiento generalizado especialmente en Centro Europa, con muchísimos procedimientos en Alemania, en Dinamarca. Y aquí, 2 años después, prácticamente nos sonaba un poco así de refilón y ahora se ha generalizado. Bien, perfecto. Me alegro.
pero es una situación que la normativa europea ya preveía hace tiempo. Es decir, que a veces nos adaptamos con cierta lentitud y cuando queremos aplicar normas ya están nuevamente desfasadas. Después de este speech, que no sé... Yo creo que llevaba mucho tiempo callado y me ha salido un poco un totum revolutum. Y a ver si les cito alguna pregunta en particular y puede ser que sea para Moisés. No hay ninguna pregunta, no hay Si ninguna... no hay más preguntas, sí. Para Moisés, ¿vale? Es el caso, por ejemplo, un empresario que presenta un concurso sin masa por el artículo 37 bis, ¿vale? Y al parecer de pasivo tiene un montón de millones de euros, como usted ha comentado, y de activo cero, ¿vale? Al acreedor no se le informa absolutamente de ese concurso sin masa y se le concede el EPI. Entonces, Se publica en el BOE, sí, se está. publica en el TEJU y el acreedor está por uvas. Pero el acreedor, no se entera. o sea, al acreedor se le informa pues, de manera posterior y ya con el EPI, no es conocedor. Claro, pero que se publica en el BOE Sí. y en el TEJU la declaración y su tramitación como concurso sin masa. Sí, eso es, eso es. Entonces, mi consulta surge porque imagínese que ese empresario individual tiene una empresa y las últimas cuentas las ha presentado en el año 2018, ¿vale? Entonces, en ese año sí que tenía bastante inmovilizado, pero no consta en el concurso porque tampoco no se facilita ningún tipo de documentación. ¿Sería posible poder iniciar una acción por el artículo 241 sobre responsabilidad individual? ¿Cuál sería el dies a quo, o sea, la manera que a lo mejor puede prescribir esa deuda? O sea, ¿se podría ejercer? ¿De cuándo es la deuda? ¿De cuándo es la deuda? Del 2000. Es que es antiquísima, 2003, 2004. Es muy antigua. ¿Y cuándo la pudo accionar? ¿La reclamó él? Es que la prescripción de una acción individual de responsabilidad no es tan fácil como parece. El artículo pone que son 4 años desde que lo pudo ejercitar, pero la conceptuación de desde que lo pudo ejercitar el agraviado no es cuando nació la deuda, sino cuando él tuvo constancia de verdad de esa situación de negligencia orgánica que ha dado lugar a resultar impagado, no va relacionado con el nacimiento. Si tú tienes una deuda de 2003, luego has metido una demanda, es decir, era un contrato de obras o de relaciones comerciales y no has hecho nada, pues es claro que si te vencía en 2004 y no has hecho nada y ahora en 2020, pues aunque te aplique en la modificación civil y de 15 haya pasado a 5 y vuelva a computar de 2014, ¿no? A 2000, ¿no? ¿Cómo es? De 2015 a 2020, ¿no? Como pone el Supremo en esa sentencia, ya se te ha pasado. Es un supuesto muy raro, pero suponiendo que no estuviéramos con la prescripción, que eso es lo que tendrías que estudiar tú si realmente puedes defender ante la alegación de prescripción, que tú tuviste conocimiento en una fecha que hace que no esté prescrito, ¿vale? Y no es tan simple como acudir a la fecha de la deuda, y hay resoluciones interesantes de la 28 que tú lo pones en un buscador de jurisprudencia y aparece. Hay una del año pasado que yo creo que me revoca una mía, del ponente es Borja Villena, que está muy bien porque explica muy bien que no es cuando nace la deuda, sino que es de 2023, ¿vale? Entonces, no sé, así a bote pronto. Y esa está muy bien porque establece la teoría de la acción nacional. Pero al margen de eso, suponiendo que no estuviera prescrito, tú puedes iniciar ahora una acción individual, pero claro, tienes que decir que en la fecha de ¿qué cuentas? 2000, me has dicho 2020, ¿no? 2018, pero tu deuda era impagada en 2005. ¿Qué relación hay de 2005 a 2018? Tendrás que ver todas las cuentas anteriores y tendrás que establecer un hilo conductor. Y si después de ese hilo conductor estamos ya en 2024, con una declaración de concurso sin masa, él lo ha declarado como cero patatero, también te tienes que esforzar en argumentar que esa es una liquidación ordenada, porque tú puedes haber llegado a un activo cero, ¿no? Pero lo que se piensan los administradores es que con la declaración de concurso como sin masa, con cero patatero, si tú me hubieras dicho otras fechas más cercanas, 2020,
2022, bueno, no estuviéramos con la pandemia, esa suspensión, que eso también lo distorsiona todo, es una acción causal. Estuviéramos en un escenario normal, que es lo que se va a dar ya, se está dando ya ahora, ¿vale? Tú tienes en un año, no está prescrito y tienes un determinado inmovilizado y está presentado en cuentas y de pronto dejas de presentar las cuentas y has presentado el concurso de acreedores, como sin masa, lo que parece como que tú has liquidado ya de manera ordenada no es tal. Porque aunque tú ya hayas presentado el concurso en plazo y hayas cumplido con tu obligación societaria como administrador, según tú en plazo, cuando has llegado a presentarlo en plazo estaba a cero. Entonces, ¿en qué medida tenías que haber presentado el concurso con anterioridad, donde a lo mejor una liquidación ordenada con anterioridad sí hubiera dado lugar a que te pagaran? Pero también es complicado porque tienes que ver la pluralidad de acreedores. ¿En qué escenario tú, de liquidación extraconcursal o concursal, tú hubieras recibido algún pago? Yo te digo que se está bajando el estándar de esfuerzo argumentativo que establecía el Tribunal Supremo para aplicar en una responsabilidad por deudas que era de cajón un 241. Pero eso no quiere decir que haya que estar al caso en concreto. En ese que me comentas de una deuda en 2003 ya da pereza empezar, ¿no? Da pereza porque lo primero que dice es prescripción, la acción, la relación de causalidad, el daño concreto, que luego se te declara en rebeldía y te la estima el juzgado y no confirma. Bueno, no sé. Pero que ejecutas y es cero, también ese es otro problema. Hablamos desde un punto de vista teórico, ¿para qué? También estás engordando esa ejecución del 241 de la deuda que tú tienes en primera instancia de tasaciones de intereses y costas, que se lo puedes ir metiendo ahí, que parece que es una doble ejecución, pero sigue sin cobrar ahí ni ahí. Esta persona está también... Pues ya sin más, agradeciendo las brillantes intervenciones de don Rafael Abril y don Moisés Guillamón, agradeciendo también al artículo 27 por darnos la oportunidad de tener a dos magníficos ponentes aquí en este marco que también es inigualable, con lo cual, si les parece, pasamos a tomar un vino y ya culminamos esta... Un vino de lunes. Sí, al final.